El 22 de marzo de 1945, mientras el Ejército Rojo se asentaba en la orilla oeste del río Oder, a apenas 70 kilómetros de Berlín, y mientras las columnas norteamericanas avanzaban hacia el interior de Alemania, tras cruzar el puente de Remagen, en los cines que aún funcionaban del Tercer Reich, se proyectó el episodio número 755 de la Deutsche Wochenschau. Era, aunque pocos lo sabían todavía, el último noticiario que el régimen de Hitler lograría distribuir. En pocas semanas no habría cines. En algunos de esos edificios tampoco habría ciudades. Desde junio de 1940, la Wochenschau, o noticiario semanal alemán, había sido el instrumento audiovisual más poderoso del aparato de propaganda de Joseph Goebbels. Cada semana se producían hasta 3.000 copias del noticiario y cada edición era vista por cerca de 20 millones de personas solo en territorio alemán. Los camarógrafos estaban integrados en las unidades de combate desde los primeros compases de la guerra, lo que daba a las imágenes una inmediatez que las hacía visualmente convincentes, casi irresistibles. Las victorias en Polonia, Francia, los Balcanes y el norte de África habían llenado esas bobinas de truenos de tanques, estandartes flameantes y soldados que marchaban como si la historia entera fuera viento a su favor. Pero en la primavera de 1945, esas imágenes ya no existían. Había que fabricarlas, o al menos darle apariencia de victoria a lo que era una agonía organizada. El episodio 755 dura unos 12 minutos. En esos 12 minutos se condensan 7 noticias, cada una con un propósito preciso: calmar, militarizar, glorificar, aterrorizar. Ninguna es inocente, ninguna es casual. Lo que hace especialmente singular a este noticiario, aparte de ser el último, es que en él conviven dos Alemanias al mismo tiempo. La Alemania que la propaganda quería que existiera y la que ya ardía sin que nadie lo dijera en voz alta. Para entender lo que ese noticiario fue, hay que entender primero lo que ocultaba. Para comprender por qué existía ese noticiario en marzo de 1945, cuando Berlín ya recibía bombardeos que dejaban cientos de bombas sin detonar esparcidas por sus calles, es necesario retroceder un poco. La Deutsche Wochenschau no nació de improviso. Fue el resultado de un proceso de centralización informativa que Goebbels ejecutó con la meticulosidad de un cirujano. Antes de 1940, coexistían en Alemania varios noticiarios producidos por distintas compañías cinematográficas. A partir del 7 de septiembre de 1940, ese sistema plural fue liquidado. Todos los noticiarios existentes quedaron fusionados en uno solo y desde noviembre de ese año adoptó el nombre definitivo Deutsche Wochenschau, la revista semanal alemana. Desde ese momento, pasó a ser una parte obligatoria de cada programa cinematográfico en todo el Reich. No había manera de ver una película sin ver primero el noticiario. El espectador entraba a ver a Heinz Rühmann en una comedia y salía con el parte de guerra en la cabeza. El Ministerio de Propaganda de Goebbels supervisaba cada fotograma. Los camarógrafos que filmaban en el frente estaban técnicamente integrados en las unidades militares, lo que les daba acceso a imágenes que ningún periodista civil podría haber obtenido. Ese acceso tenía un precio. Nada podía filmarse sin autorización, nada podía proyectarse sin revisión. La sangre, los cuerpos, la derrota, el miedo en los ojos de los soldados. Todo eso quedaba en la sala de montaje, nunca en la pantalla. El resultado era un producto de alta factura técnica. La música estaba cuidadosamente seleccionada. Los planos eran dinámicos, con ángulos bajos que hacían a los soldados parecer más grandes que la vida real. La narración en off tenía un tono grave y seguro, el tono de quien sabe que la historia está de su lado. Durante los primeros años de la guerra, la Wochenschau era el espectáculo favorito de muchos alemanes, más que las propias películas. La gente iba al cine a ver las noticias. Pero en 1943, después de Stalingrado, algo cambió en las salas. Los informes del Servicio de Seguridad de las SS, el organismo que monitoreaba el estado de ánimo de la población alemana con una precisión aterradora, comenzaron a registrar reacciones nuevas. La gente dejaba de aplaudir durante los noticiarios. Algunos simplemente miraban en silencio.
Otros, según un reporte del 4 de marzo de 1943, ya no van al cine solo por el noticiario y rechazaban las cargas desagradables que una visita al cine a menudo conlleva, como hacer cola para las entradas. La insistencia repetitiva del noticiario en la victoria final comenzaba a tropezar con el escepticismo. Goebbels lo sabía. Sus diarios, publicados póstumamente y estudiados por los historiadores durante décadas, revelan a un propagandista que nunca se engañó sobre el estado real de la guerra, pero que tampoco se permitió parar la maquinaria. Su lógica era circular y fatalista. Si se dejaba de proyectar optimismo, el derrumbe moral sería más rápido que el militar. Había que seguir produciendo noticiarios aunque el país se cayera a pedazos alrededor de los estudios. Había que seguir rodando aunque los estudios mismos estuvieran bajo los escombros. En marzo de 1945, cuando se produjo el episodio 755, los técnicos y montadores de la Deutsche Wochenschau trabajaban en condiciones que habrían paralizado a cualquier organización normal. Los bombardeos eran continuos. Los servicios de transporte que distribuían las copias a los cines estaban al límite. Muchas salas de proyección habían sido destruidas y, sin embargo, el noticiario salió. 3.000 copias, como siempre, porque detener la máquina habría sido admitir que todo había terminado. Hay una pregunta que los historiadores llevan décadas intentando responder con precisión. ¿Hasta qué punto los ciudadanos alemanes corrientes creían lo que les decía la propaganda en esos últimos meses? La respuesta, como suele ocurrir con las preguntas más importantes de la historia, es incómoda en su complejidad. Los informes del Servicio de Seguridad de las SS, una fuente extraordinaria precisamente porque estaban destinados al uso interno del régimen y por tanto no tenían motivo para mentirle a sus propios jefes, muestran un panorama que se deterioró rápidamente entre el verano de 1944 y la primavera de 1945. A finales de marzo de 1945, el propio servicio reportó que, hasta los últimos días, la gente conservaba un residuo de la creencia en el milagro que tan hábil y deliberadamente ha sido nutrido por la propaganda de las nuevas armas, pero que ese residuo debía entenderse como un mecanismo de defensa psicológica para hacer frente a la desesperación que ahora abruma al pueblo alemán. El informe concluye con una frase que tiene el peso de un epitafio: la última chispa de esperanza se está extinguiendo. La universitaria Lore Walp, cuyo diario de guerra fue preservado y estudiado posteriormente, escribió en esos días de marzo de 1945. En esta situación, el gobierno todavía habla de victoria. En lo más profundo de mi corazón, yo tampoco quiero creer que nuestro pueblo esté destinado a la caída. Pero si piensas en ello, aunque sea un poco, las cosas se ven muy oscuras. El físico Viktor Klemperer, que sobrevivió escondido a la persecución nazi siendo judío, observó en esos mismos días algo que le pareció notable. Los alemanes ordinarios, entre quienes su condición judía era cuidadosamente disimulada, comenzaban a expresar espontáneamente, retrospectivamente, simpatía por esos pobres judíos. El miedo a la derrota y el sentimiento de culpa empezaban a moverse juntos por debajo de la superficie de la propaganda. Y sin embargo, incluso en ese contexto, la Wochenschau seguía proyectándose. Incluso en ese contexto, algunos soldados en el frente del Oder lloraban de emoción al escuchar la voz de Hitler por la radio. Incluso en ese contexto, el régimen consideraba que un noticiario de 12 minutos podía marcar la diferencia entre un pueblo que resistía y un pueblo que se rendía. La primera secuencia del noticiario número 755 comienza con algo que en cualquier otro momento de la guerra habría resultado demasiado deprimente para mostrar: las consecuencias directas del bombardeo aliado sobre Berlín. Pero hay una diferencia crucial: no se muestra la destrucción, se muestra al hombre que intenta remediarla. Para febrero de 1945, Berlín había sido sometida a una intensidad de bombardeos que no tenía precedente en la historia de la ciudad. El 3 de febrero de 1945, en una sola incursión, participaron cerca de 1.500 bombarderos norteamericanos acompañados de más de 1.000 cazas de escolta. El ataque duró horas. Los barrios del centro fueron pulverizados. Los archivos administrativos quedaron destruidos. El apartamento de Hitler en la Cancillería quedó inutilizable ese mismo día. Él se trasladó definitivamente al búnker subterráneo.
pero los bombardeos no terminaban cuando los aviones se marchaban. Cientos de bombas, las llamadas Blindgänger, bombas ciegas, caían y no explotaban, enterrándose en el asfalto, en los sótanos de los edificios, en el fondo de los canales. Podían permanecer inactivas días, semanas y detonar en cualquier momento. Una ciudad que ya había sido destruida desde arriba seguía siendo destruida desde abajo, en silencio, a deshoras, sin aviso. Un niño podía caminar sobre una acera limpia y volar por los aires. Un fontanero podía abrir una zanja y no volver a casa. Para enfrentar esa amenaza invisible, la Luftwaffe había creado unidades especiales de desactivación conocidas como Sprengkommandos. Eran equipos pequeños, de apenas una docena de hombres, entrenados específicamente para identificar, excavar, clasificar y neutralizar cada tipo de bomba aliada. El trabajo requería conocimiento técnico, sangre fría y, en última instancia, algo que no se puede enseñar en ninguna escuela: la disposición a morir trabajando. El protagonista de esa primera secuencia del noticiario es un oficial de 27 años llamado Egon Akta, nacido en Berlín el 29 de enero de 1918. Su historia es tan extrema que si no estuviera documentada con precisión en los archivos militares alemanes, resultaría difícil de creer. Akta había comenzado su carrera como soldado de artillería, pero entre 1939 y 1941 recibió formación especializada como técnico de explosivos. En 1942, mientras trabajaba en la desactivación de una bomba británica, la detonación lo hirió gravemente. Los médicos recomendaron su baja definitiva del servicio activo. Akta se negó. Usando su formación técnica como argumento, consiguió mantenerse como oficial civil en la Wehrmacht, una categoría administrativa que le permitió volver al trabajo de campo en 1943. Desde el 1 de abril de 1943, Akta comandó el Sprengkommando 1 del Tercer Distrito Aéreo de Berlín. Durante casi 2 años, él y su equipo de aproximadamente 10 hombres trabajaron prácticamente a diario desactivando las bombas que la Octava Fuerza Aérea Norteamericana y el mando de bombardeo de la RAF dejaban caer sobre la capital del Reich. La cifra que el noticiario del 22 de marzo presenta como símbolo de su mérito es 1016. Eso es lo que se afirma en la Wochenschau. El Hauptmann Akta había desactivado 1016 bombas. Cada una de ellas podía haber matado a decenas de personas. Cada una requería acercarse a algo que en cualquier momento podía convertirlo en polvo y esquirlas. Por ese trabajo, el 3 de febrero de 1945, el mismo día del devastador bombardeo que destruyó el apartamento de Hitler, Akta fue condecorado por el Führer en persona con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro y promovido a Oberleutnant. El 12 de marzo de 1945, apenas 10 días antes de que su historia apareciera en el último noticiario, Hitler le concedió las hojas de roble a esa Cruz de Caballero, siendo la condecoración número 778 de ese tipo en toda la guerra, y lo ascendió de nuevo, ahora a Hauptmann. Lo que el noticiario no dice, porque era imposible saberlo entonces, es que el Hauptmann Egon Akta moriría el 2 de mayo de 1945 durante la batalla de Berlín, en combate contra tropas soviéticas. Apenas sobrevivió unas semanas al noticiario que lo celebraba. ¿Por qué este hombre, con esta historia particular, abre el último noticiario del Tercer Reich? La respuesta está en la lógica de la propaganda de Goebbels en su fase terminal. Los bombardeos aliados eran el tema que más inquietaba a la población civil alemana. Los informes del Servicio de Seguridad de las SS lo repetían consistentemente. El impacto de los bombardeos sobre la moral era devastador. Cada nueva incursión dejaba familias sin hogar, sin archivos, sin agua, a veces sin ciudad reconocible. La gente no huía hacia las ciudades, huía de ellas. Ante la imposibilidad de detener los bombardeos, el Reich ya no tenía ni los aviones ni el combustible para disputar el control del espacio aéreo sobre su propio territorio. La propaganda tenía que hacer lo único que podía hacer: resignificarlos. Transformar la pasividad del bombardeado en la actividad del desactivador. Mostrar no una ciudad destrozada, sino un hombre que arregla lo que el enemigo destruye. Akta no aparece en el noticiario como víctima. Aparece como héroe técnico, como una especie de cirujano del metal y la muerte que opera en la ciudad destruida con la misma calma con que un médico operaría en un quirófano iluminado.
La cámara lo muestra trabajando. Las imágenes transmiten competencia, control, serenidad. Si hay un hombre así trabajando en Berlín, la ciudad no está muerta, está siendo cuidada. Era, en el vocabulario de la propaganda, un mensaje de resistencia activa. No el caos del derrumbe, sino el orden del especialista. No la desesperación del civil aplastado, sino la determinación del técnico que sabe lo que hace. 12 minutos de película, primer golpe. La segunda sección del noticiario muestra algo que en cualquier otro ejército del mundo, en cualquier otro momento de la historia, habría levantado sospechas inmediatas sobre el estado real del conflicto. Civiles, incluyendo mujeres, aprendiendo a disparar un arma antitanque. El Panzerfaust, literalmente puño contra tanque, era un lanzagranadas de un solo uso, desechable, de propulsión a reacción, diseñado para destruir vehículos blindados en combate a corta distancia. Su desarrollo comenzó en 1942 como respuesta al choque que supuso para la Wehrmacht enfrentarse a los carros T-34 soviéticos, que resultaron ser significativamente superiores a lo esperado. Las primeras versiones entraron en servicio en 1943 y para 1945 se producían en cantidades que ninguna otra arma individual de la guerra logró igualar. Se estima que para el final del conflicto se habían fabricado más de 8 millones de unidades. Lo que hacía al Panzerfaust singular, tanto en términos militares como propagandísticos, era su aparente sencillez. No requería entrenamiento extenso, no necesitaba mantenimiento complejo. Un hombre, o una mujer, o un adolescente, que hubiera visto la demostración básica podía en teoría destruir un tanque con él si lograba acercarse lo suficiente. Ese lo suficiente era el problema, porque el rango efectivo de las primeras versiones era de apenas 30 metros. 30 metros del vehículo más letal del campo de batalla. En el noticiario, la narración en off que acompaña las imágenes de la demostración lo presenta con una ligereza que hoy resulta escalofriante. Es tan fácil de usar como parece. Se enfatiza que las mujeres también pueden manejarlo. Se presentan las instrucciones básicas. Se muestra a civiles, hombres mayores, mujeres de mediana edad, disparando el arma con expresiones de concentración y determinación. Para entender esa escena en su contexto real, es necesario recordar que era el Volkssturm en marzo de 1945. Hitler había ordenado la creación de la Tormenta del Pueblo el 26 de septiembre de 1944. El decreto establecía que todos los hombres de entre 16 y 60 años no incorporados todavía a las Fuerzas Armadas regulares debían alistarse, entrenarse y prepararse para una resistencia final en sus propias regiones. La organización no dependía del ejército sino del partido nazi, lo que en la práctica significaba que los Gauleiter, los líderes regionales del partido, tenían autoridad sobre ella. Sus hombres no tenían uniformes propios, venían con su ropa civil, llevaban una mochila, una manta y equipo de cocina. Las armas no siempre llegaban, la munición era escasa. Un muchacho de ideología socialdemócrata, que años después dejaría testimonio de lo que observó, describió una columna de 400 hombres del Volkssturm que llegó a su pueblo. Cansados y exhaustos, la mayoría llevaban uniformes tomados de la Fuerza Aérea o saqueados. Unos pocos solo llevaban su ropa de civil. Solo vi 5 soldados que llevaran armas, el resto no tenía ni siquiera una bayoneta. Y añadía con la cruel claridad de la adolescencia: la mayoría tenía entre 45 y 60 años. Toda la multitud causaba una impresión muy lamentable en nosotros. Casi parecían un asilo de ancianos de excursión. Se calcula que 175.000 miembros del Volkssturm murieron combatiendo contra los ejércitos profesionales de los soviéticos y los occidentales. No es difícil imaginar las condiciones en que ocurrieron esas muertes. La escena del Panzerfaust en el noticiario entonces no era simplemente publicidad de un arma. Era el anuncio velado, aunque en clave heroica, de que la estrategia de defensa del Reich dependía ahora de que civiles sin entrenamiento se acercaran a menos de 30 metros de un tanque soviético y esperaran que el arma funcionara. Hay otro elemento en la escena del Panzerfaust que vale la pena detenerse a analizar. Su presentación como parte de las llamadas Wunderwaffen, las armas milagrosas del Tercer Reich. Desde 1943,
La propaganda de Goebbels había alimentado la esperanza, primero como promesa, luego como desesperación organizada, de que el Reich desarrollaría armas tecnológicas tan superiores a las de los aliados que podrían invertir el curso de la guerra. El V1 y el V2 eran las versiones más conocidas de esa promesa. Pero para 1945, los alemanes habían visto aparecer y desaparecer demasiadas promesas milagrosas. La historiadora social del período documenta con detalle cómo la población había desarrollado un escepticismo creciente hacia esos anuncios. Las nuevas armas no han llegado, escribía Lore Walp en sus anotaciones de marzo de 1945, y lo más probable es que no lleguen nunca. En ese contexto, el Panzerfaust tenía una ventaja singular sobre el resto de las supuestas armas milagrosas. Existía. Estaba ahí, en las manos de civiles, visible, real, disparable. Cuando la propaganda presentaba el Panzerfaust como la respuesta al tanque soviético, no estaba mintiendo en el sentido técnico estricto. Estaba simplemente ocultando la brecha entre lo que el arma podía hacer en teoría y lo que el soldado improvisado del Volkssturm podía hacer con ella en la realidad del combate urbano de 1945. Los combates callejeros de las últimas semanas de la guerra en ciudades como Berlín, Breslavia o Königsberg sí produjeron casos de uso efectivo del Panzerfaust contra tanques soviéticos. Eso también es verdad histórica. Pero la mayoría de los hombres enviados a sostener esas armas no eran combatientes endurecidos. Eran vecinos con 15 días de entrenamiento y la certeza, en el fondo de sus huesos, de que todo esto era una barbaridad. En la secuencia más famosa del episodio 755, y posiblemente de toda la Deutsche Wochenschau, aparece Adolf Hitler en el jardín de la Cancillería del Reich, en Berlín. Está de pie. Camina lentamente entre una fila de adolescentes uniformados. Se detiene frente a cada uno. Los observa. Algunos reciben una palmada en la mejilla. A otros los condecora personalmente. Esas imágenes tienen un peso extraordinario porque son, según la documentación del Archivo Federal Alemán y la colección del Museo del Holocausto de los Estados Unidos, las últimas grabaciones de Hitler que se distribuyeron públicamente mientras el régimen seguía en pie. El noticiario se emitió el 22 de marzo de 1945. Las imágenes fueron filmadas alrededor de una semana antes, a mediados de marzo. Hitler moriría el 30 de abril. Entre esas imágenes y su suicidio median apenas 6 semanas. Hay algo perturbador en la secuencia, y no tiene que ver con la ideología, tiene que ver con el cuerpo. El Hitler que aparece en el noticiario no es el mismo que aparecía en las imágenes de 1939 o 1941. Melita Maschmann, una ferviente nazi que vio esas imágenes en su momento, dejó escrito años después un testimonio que captura con precisión lo que muchos sintieron. Los noticiarios mostraban a un hombre envejecido que caminaba encorvado y miraba a su alrededor con ansiedad. Su voz sonaba estridente de desesperación. ¿Estaba, pues, destinado a fracasar? El corazón se le encogía de miedo ante la horrible verdad. Escribía, aunque la mente consciente se negara a reconocerla. La mano izquierda de Hitler temblaba visiblemente. Había sido así desde finales de 1944, y los médicos del régimen lo atribuían a diversas causas. Estrés, fármacos, la explosión del 20 de julio de 1944 que lo había dejado parcialmente sordo de un oído, pero el tremor era incontrolable. En el jardín de la Cancillería, Hitler se cuidaba de no levantar esa mano. Los montadores de la Wochenschau se cuidaban de que las tomas más evidentes no aparecieran en pantalla. Lo que llegó a los cines de Alemania era una versión editada, curada. Pero incluso esa versión no podía ocultar lo que los ojos veían, un hombre que había envejecido una década en 2 años. Los adolescentes que reciben las condecoraciones de Hitler en esa secuencia son miembros de las juventudes hitlerianas que habían combatido en el frente. Están presentes, según la documentación del Museo del Holocausto de los Estados Unidos, aproximadamente 20 de ellos. El Reichsjugendführer, jefe nacional de las juventudes hitlerianas, Arthur Axmann, también aparece en la escena. Axmann, nacido en Hagen, Westfalia, el 18 de febrero de 1913, había tomado las riendas de las juventudes hitlerianas en agosto de 1940, sucediendo a Baldur von Schirach.
En 1941 había combatido voluntariamente en el Frente Oriental con la 23ª División de Infantería y había perdido el brazo derecho en combate. Era, en ese sentido, un verdadero creyente. No solo administraba la militarización de la juventud alemana, sino que la había vivido en su propio cuerpo. Entre los jóvenes decorados en el jardín de la Cancillería hay uno cuya presencia ha sido especialmente documentada por los historiadores. Se trata de un chico conocido en algunas fuentes como Willy Hübner, de aspecto notablemente joven, cuya pequeña estatura y rasgos casi infantiles lo han convertido en símbolo de lo que el régimen estaba haciendo en sus últimas semanas: mandar a niños al frente y fotografiarlos recibiendo medallas de manos de un dictador moribundo. Las cámaras registraron ese apretón de manos. El Ministerio de Propaganda distribuyó las imágenes. Los montadores construyeron alrededor de ese momento una narrativa de esperanza y continuidad. El Führer pasa el testigo a una generación nueva. Los herederos del Reich tienen 15 años y han destruido carros blindados soviéticos. Alemania tiene futuro. La realidad era diferente. Desde el 17 de marzo de 1945, apenas días antes de que ese noticiario se proyectara, los alumnos de entre 14 y 16 años del colegio de élite Napola de Oranienstein habían sido enviados a defender las posiciones del frente occidental. 5 días más tarde, un instructor de las SS llegó para enseñar al resto de los alumnos a usar lanzagranadas antitanque. La confusión deliberada con el 20 de abril existe un detalle técnico en este episodio que vale la pena aclarar, porque ha sido fuente de confusión historiográfica. El noticiario del 22 de marzo de 1945, episodio 755, muestra la ceremonia de condecoraciones en el jardín de la Cancillería. Pero hay otra ceremonia similar, filmada el 20 de abril de 1945, el 56º cumpleaños de Hitler, en el mismo jardín, con jóvenes de las juventudes hitlerianas, que circuló en cines y archivos durante décadas, confundida con la primera. La diferencia es importante. La del 22 de marzo es la última grabación de Hitler distribuida en vida del régimen. La del 20 de abril no llegó a circular como noticiario organizado. El Reich ya no funcionaba en ese nivel. Son dos ceremonias distintas en el mismo escenario, separadas por poco más de un mes, que comparten la misma gramática visual. El dictador envejecido, los muchachos con medallas, el jardín rodeado de escombros. Que ambas escenas existan, que el régimen organizara esos actos con semanas de diferencia, dice algo sobre la profundidad del delirio institucional, o sobre el miedo a detenerse, quizás sobre ambas cosas. La cuarta sección del noticiario, número 755, presenta al que la propaganda alemana describió como el primer miembro del Volkssturm en recibir la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Se trata de Ernst Tiburzi, un hombre nacido el 26 de diciembre de 1911 en la pequeña localidad de Drosdowen, en la Prusia Oriental. La historia de Tiburzi es verificable y, dentro de su contexto, extraordinaria. El 10 de febrero de 1945, combatiendo en la defensa de Königsberg, la capital de Prusia Oriental, Tiburzi comandaba el batallón Volkssturm 25-82. Las tropas soviéticas habían logrado una penetración en el sector de su unidad. El batallón estaba compuesto por civiles reclutados a las carreras, sin formación militar regular, muchos de ellos con empleos administrativos o comerciales antes de la guerra. En respuesta a la ruptura de línea, Tiburzi encabezó un contraataque personal con un pequeño grupo de hombres. Utilizando Panzerfäuste, destruyó inicialmente 2 tanques T-34 soviéticos y luego los persiguió por las trincheras con granadas de mano, desalojando a la infantería que había acompañado la penetración. Días después, cuando los soviéticos lanzaron un nuevo ataque contra las posiciones del Volkssturm con infantería y blindados, Tiburzi tomó la iniciativa de lanzar un contraataque con todo su batallón, destruyendo personalmente otros 3 T-34 en combate de corta distancia. Las fuentes no se ponen de acuerdo sobre la cifra exacta total. Algunas hablan de 5 carros, otras de 9, pero el hecho central está documentado. Un comandante civil de la milicia popular sin formación táctica reglamentaria detuvo un avance blindado soviético a costa de un riesgo personal extremo.
La Cruz de Caballero fue concedida a Tiburzi el 10 de febrero de 1945 y fue uno de los 4 únicos miembros del Volkssturm en toda la guerra en recibir esa condecoración. El 28 de febrero de 1945, su nombre fue mencionado en el Boletín de la Wehrmacht, el parte de guerra oficial del Reich, lo que lo convirtió automáticamente en un personaje de consumo público. Cuando el noticiario 755 lo muestra siendo condecorado ante la Cámara, ya llevaba 3 semanas circulando como símbolo de la resistencia popular. Tiburzi sobrevivió la guerra. Murió el 14 de noviembre de 2004, en Papenburg. Tenía 92 años. Antes de hablar de Breslavia, la ciudad que el noticiario 755 exalta como símbolo máximo de la resistencia alemana, es necesario entender la doctrina que la convirtió en lo que fue, las Festungen, las ciudades fortaleza. A medida que el Ejército Rojo avanzaba hacia el oeste a lo largo de 1944, Hitler comenzó a decretar que determinadas ciudades debían ser declaradas fortalezas y defendidas hasta el último hombre, incluso si quedaban completamente cercadas y sin posibilidad de refuerzo. La lógica militar que el Führer arguía era que esas posiciones obligarían al enemigo a dejar fuerzas de bloqueo, inmovilizando divisiones que de otro modo estarían disponibles para el avance. En teoría, cada ciudad fortaleza que resistiera detrás de las líneas enemigas era un clavo en la logística soviética. En la práctica, la doctrina de las ciudades fortaleza tenía varios problemas insolubles. Primero, el Ejército Rojo de 1945 tenía los medios, la experiencia y la disposición para rodear una ciudad y seguir avanzando sin necesidad de reducirla de inmediato. Segundo, las guarniciones encerradas consumían suministros que solo podían llegar por aire, con pérdidas enormes de aviones y material. Tercero, y más decisivo, la doctrina condenaba a los civiles atrapados dentro a compartir el destino de la guarnición militar sin posibilidad de evacuar hacia zonas más seguras. La orden de mantener esas ciudades hasta el final no venía de generales que sopesaran posibilidades estratégicas. Venía directamente de Hitler y cualquier comandante que sugiriera la rendición o la retirada se arriesgaba a ser destituido, degradado o fusilado. El general Friedrich Krauss, primer comandante de Festung Breslau, fue relevado del cargo precisamente porque intentó evaluar la posibilidad de evacuar a la población civil. Lo sustituyeron por el general Hans von Alphen, designado personalmente por el feldmariscal Ferdinand Schörner, conocido en el frente por la brutalidad con que aplicaba las órdenes de Hitler. En marzo, Alphen fue a su vez sustituido por el general Hermann Niehoff, que mantendría la ciudad hasta el final. Breslavia, Breslau en alemán, hoy la ciudad polaca de Wrocław, era la capital de Silesia, una ciudad industrial y universitaria de unos 640.000 habitantes antes de la guerra. Desde agosto de 1944, Hitler la había declarado oficialmente Festung Breslau. El encargado de convertir esa declaración en realidad era el Gauleiter de la Baja Silesia, Karl Hanke, nacido en Lauban en 1903, antiguo colaborador de Goebbels en el Ministerio de Propaganda y uno de los pocos dirigentes nazis que Goebbels anotó en su diario con auténtica admiración. El 3 de abril de 1945, con el asedio ya en pleno apogeo, Goebbels escribiría: Hanke merece elogios extraordinarios, es el guía más preeminente entre nuestros Gauleiter combativos. Hanke era también, según el consenso histórico, un fanático. Durante su mandato en Breslavia, más de 1000 personas fueron ejecutadas por sus órdenes, lo que le valió entre la población el apodo de «el verdugo de Breslavia». Cuando en enero de 1945, preguntado sobre el futuro de la ciudad, respondió: «Los rusos nunca la tomarán, preferiría quemarla antes. No era una fanfarronada, era un programa». El 19 de enero de 1945, cuando la vanguardia soviética del Tercer Ejército de Carros Blindados del general Ribalko ya estaba a menos de 80 kilómetros, Hanke dio la orden de evacuación de la población civil. Era tarde, criminalmente tarde. La mayoría de los medios de transporte habían sido destruidos por el fuego de artillería o requisados para uso militar. Decenas de miles de personas abandonaron la ciudad a pie, en pleno invierno silesiano, con temperaturas que descendían hasta los 15 grados bajo cero.
Los niños pequeños se congelaron en brazos de sus madres. Los ancianos caían en la nieve y no volvían a levantarse. Las estimaciones más aceptadas hablan de que entre 60.000 y 100.000 personas murieron durante esa evacuación improvisada, aplastados por la multitud en estaciones, helados en las carreteras o aplastados por los vehículos militares que no se detenían. El 13 de febrero de 1945, el sexto ejército del primer frente ucraniano, bajo el mando del mariscal Iván Konev, completó el cerco de la ciudad. Dentro del perímetro quedaron unos 80.000 combatientes, una mezcla heterogénea de la 609ª División de Infantería recién formada, elementos de la 269ª División, 38 batallones del Volkssturm, unidades de las juventudes hitlerianas, policía, Luftwaffe en tierra y restos de otras formaciones destruidas, y además unos 150.000 civiles que no habían podido o querido marcharse. Los defensores disponían de 32 baterías de artillería equipadas con un surtido caótico de piezas alemanas y capturadas a polacos, soviéticos, yugoslavos e italianos. No tenían tanques, salvo una compañía de 15 cazacarros de asalto. El armamento era, en gran medida, el que sobraba de otros frentes y llegaba cuando llegaba. Para compensar la falta de un aeródromo propio, los soviéticos tomaron el aeropuerto el 31 de marzo. Los ingenieros militares convirtieron la Kaiserstraße, una avenida de unos 1.700 metros de longitud en el corazón de la ciudad, en una pista de aterrizaje de emergencia. Para ello fue necesario demoler los edificios que flanqueaban la calzada y arrasar los árboles y obstáculos del trazado. Los civiles que trabajaban en esa demolición lo hacían bajo fuego soviético. Según el testimonio del general Nijov, recogido años después, más de 13.000 personas murieron durante los trabajos de construcción de esa pista, alcanzadas por la artillería mientras removían los escombros con las manos. Desde esa improvisada pista despegaron aviones del Servicio de Sanidad que evacuaron a 6.000 de los heridos más graves hacia posiciones en la retaguardia. Lo que el noticiario del 22 de marzo muestra de Breslavia es la versión de Hanke. Hombres construyendo barricadas, mujeres organizando el apoyo logístico, el Volkssturm resistiendo con determinación. No hay escenas del aeródromo levantado sobre los muertos. No hay imágenes de los sótanos del hospital universitario, donde los heridos esperaban turno de operación sin suficiente morfina, sobre catres de madera en habitaciones que olían a gangrena. Hay música heroica y planos de personas con palas. La resistencia de Breslavia fue real y eso es innegable. La guarnición no se rindió hasta el 6 de mayo de 1945, 2 días después de la rendición de Berlín, siendo la última gran plaza alemana en capitular en el frente oriental. Pero el precio fue catastrófico. Más de 6.000 soldados alemanes muertos durante el asedio, junto a unos 170.000 civiles muertos entre la evacuación de enero y el final del sitio. Los soviéticos, por su parte, sufrieron aproximadamente 60.000 bajas, el triple de las alemanas, lo que convierte Breslavia en uno de los asedios más costosos para el Ejército Rojo en toda la guerra. El Gauleiter Hanke, que había prometido que nunca abandonaría la ciudad, la abandonó en la madrugada del 5 al 6 de mayo a bordo de un pequeño avión Fieseler Storch que había reservado para sí mismo dentro del edificio Jahrhunderthal. Voló a Praga, se unió a los restos de la división SS Horst Wessel. Fue capturado por partisanos checos en Neudorf, Baie-Comotau, disfrazado de soldado raso y murió el 8 de junio de 1945 intentando escapar de un campo de prisioneros cuando los guardias abrieron fuego. No llegó a saber que Hitler lo había nombrado, en su testamento político del 29 de abril, sucesor de Heinrich Himmler como Reichsführer SS. Para que se entienda la dimensión exacta de lo que el noticiario estaba celebrando, conviene dejar que los números hablen. El Volkssturm fue creado el 26 de septiembre de 1944. Para el final de la guerra, había movilizado a cientos de miles de hombres. Las estimaciones varían, pero ninguna baja de varios centenares de miles. De ellos, al menos 175.000 murieron en combate. Una cifra que sube considerablemente si se incluyen los que murieron en cautiverio soviético en los meses siguientes, porque el Ejército Rojo no estaba precisamente obligado a tratar a los Volkssturmänner con los mismos protocolos que a los soldados regulares de la Wehrmacht. La mayoría de esos hombres no tenían formación militar real. Muchos no tenían armas.
Algunos recibieron un Panzerfaust y les dijeron que con eso era suficiente. Los que se preguntaron en voz alta qué sentido tenía aquello se arriesgaban a ser denunciados. Los que intentaron desertar o capitular se enfrentaban a los pelotones de fusilamiento de las SS. En Stuttgart, la ciudad que en octubre de 1944 amaneció empapelada con carteles rojos anunciando la creación del Volkssturm, la reacción popular fue inequívoca. Es un anuncio de ejecución también, se reportó que decían los ciudadanos, concretamente la ejecución del pueblo alemán. En Seebrugg, la familia del escritor y crítico Friedrich Reck Malesheven fue convocada a alistarse porque él había presumido durante años de haber tenido una carrera militar brillante que en realidad nunca existió. Cuando se negó a presentarse fue arrestado. Terminó muerto de tifus en el campo de concentración de Dachau el 16 de febrero de 1945, 2 meses antes del final de la guerra. El noticiario presentaba esa realidad en clave heroica. El pueblo se levantaba, el pueblo tomaba las armas, el pueblo defendía a sus familias con sus propias manos. Lo que el noticiario no podía decir era que ese pueblo llevaba meses sabiendo que la guerra estaba perdida y que, en muchos casos, la única razón para seguir combatiendo no era convicción sino miedo. Miedo a las SS, miedo a los denunciantes del partido, miedo a lo que les harían a sus familias si se rendían. La quinta sección del noticiario está dedicada a la Kriegsmarine, la Marina de Guerra alemana, y a su papel en las operaciones de evacuación a lo largo de la costa del Báltico. Es una de las pocas secciones del noticiario que muestra algo que inequívocamente es una tragedia sin disfrazar: el éxodo masivo de civiles alemanes ante el avance soviético. Para febrero y marzo de 1945, las regiones del Báltico Oriental, Prusia Oriental, Pomerania, partes de Silesia, estaban siendo barridas por el avance del Ejército Rojo con una velocidad que no dejaba tiempo para evacuaciones ordenadas. Los cálculos más aceptados hablan de más de 8 millones de personas huyendo hacia el oeste en los primeros meses de 1945. Medio millón de refugiados estaban atrapados en los alrededores de Danzig. Otros 200.000 en el pequeño puerto de Pillau. Las carreteras estaban cortadas o bajo fuego. Los ferrocarriles operaban de forma intermitente. El mar era la única salida. Y esa salida la mantenía abierta la Kriegsmarine. La evacuación por mar del Báltico Oriental, conocida históricamente como la Operación Aníbal, fue en términos de escala una de las evacuaciones marítimas más grandes de toda la Segunda Guerra Mundial. Los barcos zarpaban repletos, navegando bajo amenaza constante de los submarinos soviéticos y la aviación aliada en aguas heladas, de noche cuando era posible. El noticiario muestra imágenes de barcos con civiles a bordo, de marineros ayudando a subir ancianos y niños a las cubiertas, de puertos en funcionamiento. No muestra el Wilhelm Gustloff. El 30 de enero de 1945, el transatlántico Wilhelm Gustloff, un barco de la organización de ocio nazi Kraft durch Freude, Fuerza a través de la alegría, de 25.000 toneladas, zarpó del puerto de Gdynia cargado hasta límites que nadie podría haber autorizado en condiciones normales. Los pasajeros, entre militares y civiles, sumaban alrededor de 6.600 personas. La capacidad oficial del barco era de 1.500. A las 21:15 de esa noche, el submarino soviético S-13, comandado por el capitán Alexander Marinesko, lanzó 3 torpedos contra el casco del Gustloff. La nave se hundió en menos de una hora. El Báltico estaba a temperaturas bajo cero. Aproximadamente 5.300 personas murieron. Fue el naufragio con mayor número de víctimas mortales de toda la historia naval. El régimen nazi mantuvo el hundimiento fuera del dominio público durante semanas. No era una noticia que pudiera contarse en el noticiario. No había manera de presentarla como victoria, ni como heroísmo, ni como resistencia. Era una catástrofe sin ornamento posible. Cuando la sección del noticiario del 22 de marzo celebra la labor de la Kriegsmarine en el Báltico, lo hace sobre ese silencio. Los barcos que se muestran navegando están llenos de sobrevivientes de una evacuación que también tenía su contabilidad oscura, sus naufragios, sus errores.
La Kriegsmarine realizó una operación de evacuación genuinamente extraordinaria en condiciones extremas y salvó cientos de miles de vidas. Eso también es verdad, pero la versión del noticiario era incompleta de una manera que los espectadores de 1945 no estaban en condiciones de verificar. La sección de la Kriegsmarine en el noticiario menciona también Kurlandia, el saliente de Latvia, que en alemán se escribe Kurland, donde 2 ejércitos completos de la Wehrmacht habían quedado aislados desde finales de 1944. La noticia los presenta como héroes que siguen resistiendo en esa posición y la Marina como la línea vital que los mantiene abastecidos. La realidad de Kurlandia en marzo de 1945 era la siguiente. El grupo de ejércitos Kurlandia, compuesto principalmente por los restos del grupo de ejércitos norte, había quedado cortado del resto de las fuerzas alemanas en octubre de 1944, cuando el Ejército Rojo alcanzó el Báltico al sur del saliente. Desde entonces, los soviéticos habían lanzado 6 ofensivas principales intentando liquidar el bolsillo. Las 6 habían sido rechazadas. El Oberkommando de la Wehrmacht había debatido largamente si tenía sentido mantener esas fuerzas en Kurlandia, inmovilizadas, consumiendo suministros que había que llevar por mar, o evacuarlas para reforzar la defensa del propio Reich. Hitler rechazó consistentemente la evacuación. Los soldados en Kurlandia permanecieron allí, combatiendo, muriendo, esperando órdenes que nunca llegaron. Cuando la guerra terminó en mayo de 1945, Kurlandia era uno de los pocos territorios que no habían sido conquistados por el Ejército Rojo. La guarnición alemana se rindió el 8 de mayo. Fue un récord de resistencia sin ningún valor estratégico. El noticiario lo presenta como ejemplo de determinación inquebrantable. Técnicamente lo era, pero era también el ejemplo más preciso de la doctrina del régimen en su fase final. Resistir sin objetivo, sin estrategia, sin esperanza realista de victoria, simplemente porque rendirse estaba prohibido. Hasta este punto del episodio 755, la Deutsche Wochenschau había seguido una lógica reconocible. Había presentado héroes, armas, resistencia, evacuación. Había construido con los materiales del desastre una narrativa de control y determinación. Era propaganda de manual, ejecutada con la habilidad técnica que caracterizaba a la maquinaria de Goebbels incluso en sus horas más desesperadas. En la sexta sección, algo cambia. El noticiario hace lo que Goebbels llevaba meses decidiendo si era posible hacer: mostrar sin velos lo que el Ejército Rojo estaba haciendo con los civiles alemanes en los territorios que ocupaba. Es el momento del noticiario donde la propaganda abandona la estrategia del optimismo y adopta la estrategia del terror. No era la primera vez que el régimen intentaba usar las atrocidades soviéticas como combustible de resistencia. En octubre de 1944, cuando el Ejército Rojo penetró brevemente en la pequeña localidad de Nemmersdorf, en Prusia Oriental, antes de ser expulsado por la Wehrmacht, los soldados alemanes encontraron escenas de una violencia extrema: civiles masacrados, mujeres violadas y asesinadas. Goebbels ordenó fotografiar exhaustivamente las escenas y distribuirlas en toda Alemania. El efecto no fue exactamente el que esperaba. Un informe del Servicio de Seguridad de las SS, fechado el 6 de noviembre de 1944, registraba que las imágenes de Nemmersdorf en muchos casos lograron el efecto opuesto al que se pretendía, porque la reacción de sectores amplios de la población no fue la determinación, sino el sentimiento de culpa. ¿Qué pretende el liderazgo con la publicación de tales imágenes?, preguntaba un ciudadano citado en el informe. Deberían darse cuenta de que la vista de estas víctimas recordará a toda persona pensante las atrocidades que hemos cometido en territorio enemigo, incluso en Alemania misma. Para marzo de 1945, sin embargo, ese debate interno ya no importaba. El Ejército Rojo estaba en el Oder, ya no había espacio para matices. El noticiario 755 dedica tiempo a entrevistar a mujeres alemanas que habían estado en los territorios ocupados por los soviéticos y habían logrado escapar o ser evacuadas. Sus testimonios, o lo que el montaje presentó como sus testimonios, son los más crudos que habían aparecido nunca en la Deutsche Wochenschau. Las mujeres declaran ante la cámara que los soldados soviéticos no eran ni hombres ni soldados.
La palabra correcta era bestias salvajes. Hablan de soldados borrachos, de violaciones sistemáticas. La narración en off, en un paso sin precedentes para el noticiario, afirma abiertamente que mujeres de entre 13 y 68 años están siendo violadas en los territorios ocupados. Las imágenes que acompañan esos testimonios son, según los registros de la época, particularmente duras. Se muestran cuerpos de niños y mujeres. El metraje, en blanco y negro, con la textura granulosa del cine de guerra, convierte lo que probablemente eran fotografías estáticas en una secuencia que produce en el espectador una sensación de inmediatez, de urgencia, de realidad. ¿Eran precisos esos testimonios? Esta es una pregunta que la historia debe responder con honestidad. La respuesta es, parcialmente. El Ejército Rojo sí cometió actos de una brutalidad extrema contra la población civil alemana. La historiografía posterior, incluyendo trabajos de los propios historiadores rusos publicados después de la caída de la Unión Soviética, documenta que las violaciones y la violencia sexual fueron masivas y sistemáticas. En Prusia Oriental, Pomerania y Silesia, se estima que alrededor de 1.400.000 mujeres fueron violadas. Berlín, cuando cayó, experimentó una oleada de violencia sexual que las estimaciones posteriores cifran en más de 100.000 víctimas en la capital sola. Muchos de esos actos estaban acompañados de torturas, mutilaciones y asesinatos. Pero la presentación de esa verdad en el noticiario del 22 de marzo tenía una función específica que no era informativa. Era una palanca de terror. El régimen no mostraba esas imágenes por compasión hacia las víctimas. Las mostraba para que los soldados alemanes, que llevaban meses rindiéndose por decenas de miles o abandonando posiciones, pensaran 2 veces antes de soltar el arma. Para que los civiles que estaban empezando a colgar sábanas blancas de sus ventanas ante el avance norteamericano entendieran qué pasaría si el flanco oriental colapsaba. El general Heinz Guderian, jefe del Estado Mayor del Ejército, había declarado públicamente en esas semanas que lo único que el Ejército Rojo quería hacer en Alemania era robar, violar y matar. Goebbels utilizaba el mismo vocabulario en sus editoriales. Hitler, en su último llamamiento a las tropas del Frente Oriental, del 15 de abril de 1945, usó el miedo al Ejército Rojo como argumento central. Los hombres mayores y los niños serán asesinados. Las mujeres y las chicas serán degradadas como prostitutas de cuartel. El resto marchará a Siberia. El noticiario del 22 de marzo fue, en este sentido, el primer escalón público de esa estrategia. Lo que los informes internos del Servicio de Seguridad de las SS registran sobre el efecto de esa estrategia en la opinión pública alemana es, desde un punto de vista histórico, devastadoramente revelador. Muchos ciudadanos reaccionaron a las imágenes de las atrocidades soviéticas no con determinación de combatir, sino con algo mucho más complicado: la sensación de que Alemania estaba recibiendo lo que merecía. El judío solo nos pagará por los crímenes que hemos cometido contra ellos, decía una carta anónima enviada a la jefatura de noticias del Ministerio de Propaganda en julio de 1944. «Dichoso el corazón mientras conduces a través de una ciudad alemana en llamas», escribió un soldado soviético a sus padres en febrero de 1945, y esa frase, que circuló en relatos de prisioneros y desertores, encontraba en muchos alemanes de a pie una especie de reconocimiento culpable que la propaganda no había anticipado. El régimen había pasado 12 años convenciendo a sus ciudadanos de que Alemania tenía el derecho y el deber de tratar a los pueblos del Este de la manera en que los trató. Eso dejaba poco espacio moral para indignarse cuando el Este respondía. La estrategia del miedo funcionó en algunos casos. Hay testimonios de soldados que siguieron combatiendo por terror a lo que les pasaría a sus familias si el frente colapsaba, pero fracasó como proyecto de movilización masiva. Para marzo de 1945, la mayoría de los alemanes que podían rendirse lo hacían en cuanto tenían ocasión. Los que combatían lo hacían a menudo porque no tenían alternativa visible, no porque hubieran recuperado la fe en la victoria. Hasta este punto del episodio 755, la Deutsche Wochenschau había seguido una lógica reconocible. Había presentado héroes, armas, resistencia, evacuación.
Había construido, con los materiales del desastre, una narrativa de control y determinación. Era propaganda de manual ejecutada con la habilidad técnica que caracterizaba a la maquinaria de Goebbels incluso en sus horas más desesperadas. En la sexta sección, algo cambia. El noticiario hace lo que Goebbels llevaba meses decidiendo si era posible hacer: mostrar sin velos lo que el Ejército Rojo estaba haciendo con los civiles alemanes en los territorios que ocupaba. Es el momento del noticiario donde la propaganda abandona la estrategia del optimismo y adopta la estrategia del terror. Hasta aquí, la función del noticiario era elevar. A partir de aquí, su función es aterrorizar. No era la primera vez que el régimen intentaba usar las atrocidades soviéticas como combustible de resistencia. En octubre de 1944, cuando el Ejército Rojo penetró brevemente en la pequeña localidad de Nemmersdorf, en Prusia Oriental, antes de ser expulsado por la Wehrmacht, los soldados alemanes encontraron escenas de violencia extrema. Civiles masacrados, mujeres violadas y asesinadas, cuerpos crucificados en las puertas de los graneros. Goebbels ordenó fotografiar exhaustivamente las escenas, reabrir el acceso a periodistas y distribuir el material gráfico en toda Alemania. El efecto no fue exactamente el que esperaba. Un informe del Servicio de Seguridad de las SS, fechado el 6 de noviembre de 1944, registraba que las imágenes de Nemmersdorf, en muchos casos, lograron el efecto opuesto al que se pretendía, porque la reacción de sectores amplios de la población no fue la determinación, sino el sentimiento de culpa. ¿Qué pretende el liderazgo con la publicación de tales imágenes?, preguntaba un ciudadano citado en el informe. Deberían darse cuenta de que la vista de estas víctimas recordará a toda persona pensante las atrocidades que hemos cometido en territorio enemigo, incluso en Alemania misma. ¿Acaso no hemos asesinado a miles de judíos? ¿Acaso no informan repetidamente los soldados de que en Polonia los judíos tuvieron que cavar sus propias tumbas? Los judíos también son seres humanos. Para marzo de 1945, sin embargo, ese debate interno ya no importaba. El Ejército Rojo estaba en el Oder. Ya no había espacio para matices. La estrategia del terror era la única palanca que le quedaba a Goebbels. El noticiario 755 dedica tiempo a entrevistar a mujeres alemanas que habían estado en los territorios ocupados por los soviéticos y habían logrado escapar o ser evacuadas. Sus testimonios, o lo que el montaje presentó como sus testimonios, son los más crudos que habían aparecido nunca en la Deutsche Wochenschau. Las mujeres declaran ante la cámara que los soldados soviéticos no eran ni hombres ni soldados. La palabra correcta era bestias salvajes. Hablan de soldados borrachos, de una crueldad que describían como sistemática y planificada. La narración en off, en un paso sin precedentes para el noticiario, afirma abiertamente que mujeres de entre 13 y 68 años están siendo violadas en los territorios ocupados. Las imágenes que acompañan esos testimonios son, según los registros de la época, particularmente duras: cuerpos de niños y mujeres, presentados como evidencia visual de lo que espera a la población alemana si el frente del Oder se derrumba. El general Heinz Guderian, jefe del Estado Mayor del Ejército, había declarado públicamente en esas mismas semanas que lo único que el Ejército Rojo quería hacer en Alemania era robar, violar y matar. Goebbels repetía el mismo vocabulario en sus artículos semanales para el periódico Das Reich. El 25 de febrero de 1945 había escrito en esas páginas, en un artículo que circuló por los cines como material de apoyo para el noticiario, que si Alemania capitulaba, Stalin ocuparía inmediatamente Europa del sureste y un telón de acero caería de inmediato sobre ese inmenso territorio. Una de las primeras apariciones documentadas de esa metáfora que Winston Churchill popularizaría meses después. El mensaje era inequívoco: no hay rendición posible, solo hay resistencia o aniquilación. ¿Eran precisos esos testimonios? Esta es una pregunta que la historia debe responder con honestidad y sin simplificaciones en ninguna dirección. La respuesta es, sustancialmente, sí. El Ejército Rojo sí cometió actos de una brutalidad extrema contra la población civil alemana, y la historiografía posterior, incluyendo trabajos de historiadores rusos publicados después de la caída de la Unión Soviética con acceso a archivos antes inaccesibles,
confirma la escala y la sistematicidad de esa violencia. Los soldados soviéticos habían atravesado su propio país destruido por la Wehrmacht, habían visto sus pueblos quemados, sus familias asesinadas, millones de compatriotas muertos en condiciones de crueldad deliberada. Cuando finalmente pisaron tierra alemana, muchos lo hicieron con el propósito explícito de devolver lo que habían sufrido. Es absolutamente claro que si no los asustamos de verdad ahora, no habrá forma de evitar otra guerra en el futuro, escribió un oficial soviético en febrero de 1945. Esa frase resume con aterradora precisión la lógica de lo que se desencadenó. En Prusia Oriental, Pomerania y Silesia se estima que alrededor de 1.400.000 mujeres fueron violadas durante los meses que siguieron al avance soviético. Las violaciones estaban frecuentemente acompañadas de torturas, mutilaciones y asesinatos. Un joven oficial soviético que se topó con su unidad adelantada a una columna de refugiados alemanes describiría años después lo que encontró. Mujeres, madres y sus hijos yacen a la derecha e izquierda del camino y delante de cada una de ellas hay una armada ruidosa de hombres con los pantalones bajados. Las dos mayores clínicas de Berlín estimarían al final de la guerra que al menos 100.000 mujeres habían sido violadas en la capital durante la toma y las semanas posteriores. No era mentira de la propaganda, era lo que estaba ocurriendo. Pero la presentación de esa verdad en el noticiario del 22 de marzo tenía una función específica que no era informativa, era una palanca de terror calculado. El régimen no mostraba esas imágenes por compasión hacia las víctimas. Las mostraba para que los soldados alemanes, que llevaban meses rindiéndose por decenas de miles, pensaran dos veces antes de soltar el arma. Para que los civiles que empezaban a colgar sábanas blancas de sus ventanas ante el avance norteamericano entendieran qué pasaría si el flanco oriental colapsaba. Las víctimas de esas atrocidades no eran el sujeto de la narrativa, eran el instrumento. La paradoja del terror que no funcionó, lo que los informes internos del Servicio de Seguridad de las SS registran sobre el efecto real de esa estrategia en la opinión pública es, desde un punto de vista histórico, devastadoramente revelador. Una parte de la audiencia respondía como Goebbels esperaba, con rabia, con miedo, con voluntad de combatir. Pero otra parte, cada vez más numerosa según los informes del propio aparato de vigilancia del régimen, respondía con algo mucho más complicado. La sensación de que Alemania estaba recibiendo lo que se había ganado. El judío solo nos pagará por los crímenes que hemos cometido contra ellos, decía una carta anónima enviada a la jefatura de noticias del Ministerio de Propaganda en julio de 1944. ¿Acaso no fueron nuestros hombres de las SS frecuentemente incluso más crueles con los alemanes, con sus propios compatriotas, que los rusos han sido con los prusianos del Este? Preguntaba un miembro del partido en la zona de Stuttgart, citado en un informe de vigilancia de diciembre de 1944. Nosotros enseñamos a los otros cómo tratar a los enemigos políticos. El régimen había pasado 12 años convenciendo a sus ciudadanos de que Alemania tenía el derecho y el deber de tratar a los pueblos del Este de la manera en que los trató. Eso dejaba poco espacio moral para indignarse ahora. La estrategia del miedo funcionó en algunos casos, pero fracasó como proyecto de movilización masiva. Para marzo de 1945, la mayoría de los alemanes que podían rendirse lo hacían en cuanto tenían ocasión. La propaganda de terror aceleraba en algunos casos la huida hacia el oeste, lejos de los soviéticos y hacia los norteamericanos, pero no producía la resistencia suicida que el régimen necesitaba. Producía pánico, no combate. Goebbels lo sabía. Sus diarios de esas semanas muestran a un hombre que seguía trabajando 16 horas diarias porque era lo único que sabía hacer, no porque creyera que iba a cambiar el resultado. Nadie cree que podamos escapar aún de una catástrofe con los métodos y posibilidades de hacer la guerra que han existido hasta ahora, reconocía el propio informe del Servicio de Seguridad de las SS a finales de marzo de 1945. La sexta noticia del último noticiario era el grito de un régimen que ya no tenía argumentos, solo el miedo como último recurso. Exactamente un mes después de que el episodio 755 se proyectara por última vez, el sistema de distribución de noticiarios cinematográficos del Reich había dejado de existir.
Los cines estaban destruidos o cerrados. Los ferrocarriles que distribuían las copias estaban cortados o en llamas. La infraestructura que había producido y distribuido 755 ediciones en 5 años había dejado de funcionar. Pero Goebbels no había callado. El 21 de abril de 1945, cuando el Ejército Rojo había comenzado ya el ataque definitivo sobre Berlín y sus unidades avanzadas estaban a horas de cerrar el cerco completo sobre la capital, el ministro de propaganda alemán difundió por radio su último llamamiento público. Ya no había metraje cinematográfico. Ya no había orquesta de fondo ni fotografías de héroes. Solo la voz de Goebbels por las ondas de radio, dirigiéndose a los defensores de Berlín. Berlín se ha convertido en una ciudad de primera línea de frente. Defensores de Berlín, los ojos de vuestras madres, esposas e hijas están sobre vosotros. Os han confiado su vida, su salud, su fortuna y su futuro. Ahora conocéis vuestra tarea y sé que la cumpliréis de forma ejemplar. Ha llegado la hora de la verdad. Era la misma lógica que había estructurado los 12 minutos del episodio 755. El deber familiar como sustituto del argumento estratégico. Las madres, las esposas, las hijas, en ausencia de cualquier razón para seguir combatiendo que tuviera coherencia militar o geopolítica, quedaba esa. Los ojos de las mujeres que te esperan, que te contemplan, que dependen de ti. No vencerás, no sobrevivirás necesariamente, pero si te rindes, habrás abandonado a alguien que te miraba. Goebbels se suicidó el 1 de mayo de 1945 en el jardín de la Cancillería del Reich. El mismo jardín donde semanas antes Hitler había decorado a los jóvenes de las Juventudes Hitlerianas para el noticiario. Previamente, había ordenado que sus 6 hijos fueran envenenados. Tenía 54 años. La última aparición pública filmada de Hitler, que ya hemos mencionado, tuvo lugar el 20 de abril de 1945, su 56º cumpleaños. De nuevo el jardín de la Cancillería. De nuevo jóvenes de las Juventudes Hitlerianas. Arthur Axmann, el Reichsjugendführer de un brazo perdido en el frente oriental, estaba presente. Pero esta vez no había noticiario que recibiera las imágenes. No había sistema de distribución. No había 3.000 copias que viajaran a los cines de un país que ya no tenía cines. Las imágenes existen porque los camarógrafos rodaron por instinto, por inercia, porque era lo que habían hecho siempre. Pero nadie las vio en pantalla mientras Hitler vivía. El libro de Richard Evans, historiador de la Universidad de Cambridge y uno de los estudiosos más rigurosos del Tercer Reich, describe así lo que varios presentes recordaron de esa última aparición. Hitler llegó al jardín visiblemente deteriorado, caminando con dificultad, los movimientos torpes, los ojos mirando a ningún sitio concreto. Se detuvo frente a los jóvenes, murmuró algunas palabras, dio unas palmadas y volvió al búnker. La última vez que el mundo exterior lo vio, él no miraba al mundo, miraba hacia adentro, hacia ese abismo donde llevaba meses viviendo. El 16 de abril de 1945 comenzó la batalla de Berlín propiamente dicha. 2,5 millones de soldados soviéticos, 6.250 tanques y más de 7.500 aviones se lanzaron contra las defensas alemanas en el Oder. La línea del Oder, sobre la que el noticiario 755 había construido una imagen de resistencia exitosa apenas 3 semanas antes, duró 4 días. El 25 de abril, los ejércitos de Zhukov y Konev cerraron el cerco alrededor de Berlín. En ese mismo día, tropas norteamericanas y soviéticas se encontraban en Torgau, a orillas del Elba, partiendo Alemania en 2. Dentro de Berlín, unidades del Volkssturm, esos hombres de 50 años y adolescentes de 15 que el noticiario había mostrado como la reserva inagotable del pueblo alemán, ocupaban posiciones defensivas en las calles, en los puentes, en el metro. Las Juventudes Hitlerianas defendían el puente Pichelsdorf sobre el río Havel. Los veteranos de las SS morían en las barricadas del centro. Arthur Axmann comandaba unidades de jóvenes que combatían en las alturas de Shiloh con una ferocidad que la historia ha registrado y que la posteridad ha contemplado con una mezcla de horror y perplejidad. El 30 de abril, Hitler se suicidó. El 2 de mayo, los combates en Berlín cesaron formalmente con la rendición de la guarnición de la ciudad. Ese mismo día moría Egon Acta, el desactivador de bombas que había abierto el último noticiario del Tercer Reich. El 8 de mayo de 1945,
Alemania se rindió incondicionalmente. Una vez proyectado en su totalidad, el episodio 755 se revela como una pieza de ingeniería psicológica precisa. Sus 7 secciones no son 7 noticias al azar. Son 7 palancas diseñadas para actuar sobre los 7 miedos y las 7 esperanzas más accesibles de la audiencia alemana de marzo de 1945. La primera, Egon Acta y las bombas, actúa sobre el miedo al caos del bombardeo y lo transforma en la imagen de un sistema que funciona, de una autoridad que protege, de una competencia técnica que no se ha rendido. La segunda, el Panzerfaust y la movilización total, actúa sobre la necesidad de sentirse útil, de no ser pasivo ante la amenaza. Si todos pueden combatir, nadie es víctima. El frente y la retaguardia desaparecen. Todos son soldados. Eso es aterrador y para cierto tipo de mente formada por 12 años de doctrina nacionalsocialista también es galvanizante. La tercera, Hitler decorando a los jóvenes, actúa sobre la necesidad de creer que el liderazgo sigue siendo coherente, que el hombre que condujo a Alemania hasta ese punto todavía está al mando, todavía funciona, todavía transmite autoridad, que hay continuidad, que el mundo no se ha vuelto completamente loco. La cuarta, Tiburzi y la resistencia en las ciudades fortaleza, actúa sobre el orgullo regional y la identidad prusiana. El Volkssturm no es un ejército de desesperados, es la encarnación del espíritu de resistencia que ha definido a la nación alemana en sus peores momentos históricos. La referencia implícita a las guerras de liberación de 1813 contra Napoleón era constante en la propaganda de esos meses. La quinta, la Kriegsmarine en el Báltico, actúa sobre la culpa del que se queda mientras otros se van. El mensaje implícito es que incluso los más vulnerables, los civiles evacuados del Báltico, están siendo cuidados, que el régimen no los ha abandonado, que hay un plan y un sistema. La evacuación funciona. No todo está perdido. La sexta, los testimonios sobre las atrocidades soviéticas, actúa sobre el miedo más primario, la supervivencia física, la integridad del cuerpo propio y de los cuerpos de las personas amadas. Es la sección más cruda y también la más deshonesta, no porque las atrocidades fueran inventadas, muchas no lo eran, sino porque su presentación tenía como único objetivo mantener el combate activo, no informar ni proteger a nadie. La séptima, el frente del Oder y la consigna final, actúa sobre la identidad del soldado, sobre el deber, sobre la vergüenza de no cumplir la promesa que se hizo implícitamente al vestir el uniforme. No promete la victoria, solo pide que se continúe. Eso, en el vocabulario de la cultura militar alemana, era suficiente para ciertos hombres. Hay algo incómodo en el análisis del episodio 755 que la historia obliga a no eludir. No todo lo que mostraba era falso. Egon Acta existió, desactivó más de 1000 bombas y murió combatiendo. Ernst Tiburzi existió, destruyó tanques soviéticos y sobrevivió la guerra. La resistencia de Breslavia fue real y extraordinaria. La Kriegsmarine evacuó a cientos de miles de civiles bajo condiciones imposibles. El Ejército Rojo cometió atrocidades documentadas. Los soldados alemanes en el Oder combatieron con ferocidad. La propaganda del Tercer Reich en su fase final no era principalmente falsedad, era selección. Era el arte de elegir qué fragmento de la realidad mostrar para que el fragmento construyera un mundo que los fragmentos restantes, los omitidos, los enterrados, los silenciados, habrían destruido si hubieran tenido espacio en pantalla. Goebbels era perfectamente consciente de esto. Sus diarios revelan a un hombre que comprendía con agudeza la psicología de la persuasión colectiva, que sabía que la mentira bruta era menos eficaz que la verdad deformada, que la selección estratégica del hecho real era más poderosa que la invención. El episodio 755 es el producto último de ese entendimiento. 12 minutos de hechos reales ensamblados para construir una realidad que no existía. Para terminar de entender el episodio 755, es necesario pensar en los hombres y mujeres que lo vieron en los cines que todavía funcionaban en marzo de 1945. Personas que salían de salas oscuras a calles llenas de escombros, que volvían a casas donde faltaba calefacción, agua corriente o luz eléctrica, que esperaban cartas de frentes que ya no mandaban cartas.
El historiador Richard Evans documenta la reacción de una joven alemana de 15 años que, a pesar de registrar en su diario todos los desastres militares de esas semanas, escribía todavía: «Nuestro pobre líder ya no puede estar durmiendo por las noches y, sin embargo, siempre ha tenido en mente el bien de Alemania». Era el tipo de fe que ya no era racional sino emocional, que ya no se sostenía sobre argumentos sino sobre la necesidad de no derrumbarse completamente. Esas personas existían, eran una minoría creciente. Los informes del Servicio de Seguridad de las SS son inequívocos en que el escepticismo era ya mayoritario, pero existían. Y para ellas el episodio 755 de la Deutsche Wochenschau era todavía un andamio psicológico, un relato que les permitía funcionar otro día. Para los demás, los que ya no creían, los que esperaban que llegaran los norteamericanos antes que los soviéticos, los que guardaban sábanas blancas en los armarios por si acaso, el noticiario era el ruido de fondo de un mundo que se estaba derrumbando de manera demasiado ruidosa como para ignorarlo y demasiado inevitable como para detenerlo. 12 minutos, 755 episodios, 5 años de guerra, 55 millones de muertos en todo el mundo. Y al final una consigna sin promesa: luchad y resistid. Que era, si se piensa bien, la declaración más honesta que esa maquinaria había producido en mucho tiempo. No había más que decir, solo pedir que no se parara y esperar que alguien, en algún cine medio destruido de una Alemania que ya no reconocía sus propias calles, escuchara.